El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué alegría estar una semana más con ustedes, entrando con la puerta abierta a sus hogares, recibiendo el cariño que siempre recibo de ustedes. Son muchos los que de ustedes me detienen cuando me ven en la calle y me dicen que les gusta el programa, que les gustó tal tema. Así que después de casi 10 años, amigos, me siento como que soy parte de la familia. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo García Resach, soy abogado, ya retirado de la práctica privada de la profesión. Saben que estoy en otros menesteres que tienen que ver con un partido político en Puerto Rico. Sigo con este programa, seguimos con nuestra página de Alerta Cristiano, en fin, haciendo todo lo que sea posible para que el cristiano cada día se dé cuenta que es muy importante participar de la cosa pública, del gobierno, que nos interesemos. No desmerecemos como cristianos por atender aquello que el Señor Jesús nos pidió que atendiéramos, que fuéramos sal y luz en el mundo. Y ustedes saben al mundo que me estoy refiriendo. También quiero empezar, como siempre lo hago, con una porción de la palabra. Y esta yo estoy seguro que ninguno de ustedes la ha escuchado. Mentira. Les hablo de Génesis capítulo 1, versículo 31. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amigos, esa porción bíblica tiene que ver mucho con el programa de hoy. Ustedes me han escuchado una y otra vez traer temas relacionados con esta porción de la Biblia, pero hoy posiblemente va a tomar un giro distinto. Y les voy a traer por primera vez a una joven, muy joven. Ella no me ha dicho la edad, pero yo creo que muy joven. Y antes de introducirla, tengo que decir que pocas veces uno se encuentra con jóvenes como ella. Y yo le pido al Señor que nos traiga miles y miles y miles de jóvenes como ella. Y ustedes van a ver por qué. Voy a presentarla. Se trata de la joven ya con un casi terminado doctorado, y ahorita voy a hablar sobre eso. Talís Romero Vázquez. Talís, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá y de verdad que me siento como en casa. Qué bueno. Me puedes decir Eduardo. Bueno, olvídate del título. Y así entramos en una conversación sin ningún nada que obstruya nuestra, ¿verdad? Candidez al hablar. Amigos, nuestro recurso, Talís, tiene un bachillerato en ciencias con concentración en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Primero que nada, es puertorriqueña. Así es. Han visto ya un acentito, pero ya mismo hablaremos de eso. Mientras tenía su bachillerato, cursaba su bachillerato, me llamó la atención que participó en un simposio en la Universidad Carlos Albizu, recinto de San Juan, y allí obtuvo el primer lugar por una presentación y elaboración de una propuesta titulada La construcción del significado del amor en jóvenes puertorriqueños. Tiene también una maestría en gobierno y cultura de las organizaciones. Esa maestría la culminó, la obtuvo en la Universidad de Navarra, en Pamplona, la madre patria, España.
allá entre el 2019 y el 2020. Y con una investigación bien interesante, la identidad en la postmodernidad, sustancia o autoinvención. Vaya pregunta, interesante. Y actualmente, la joven no descansa. Actualmente se encuentra haciendo su doctorado en educación y psicología en la Universidad de Pamplona, en Navarra, España, habiendo ya terminado un diplomado en logoterapia acreditado por el el Instituto de Viena Viktor Frankl. Si hay alguno de ustedes que ha leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de su destino, Su sentido. yo lo leí en inglés inicialmente, Man's Search for Meaning. Ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Pero me llamó la atención, miren, Thalys ha sido mesera, ha sido recepcionista, entiendo que eres de Jayuya, Sí. ¿ok? Orgullosamente jayuyana. Una jayuyana llena de orgullo. Fue presidenta de jóvenes de la iglesia del Nazareno. ¿Dónde queda esa iglesia? En Jayuya, en En Santa Jayuya. Clara. Ok, Santa Clara. Sí. Ok. Su pastor Noela Román. Saludos. Su pastor Si lo Noel ve. A. Román. Saludos, pastor. Gracias por haber guiado a esta joven en su juventud. Fundadora y embajadora internacional de Provida, Puerto Rico. Desde el 2021 al presente. Fundadora del proyecto Rescatando la Identidad. Desde enero del 2021 al presente. Y no se queda ahí. Y miembro activo de Observatorio de la Dignidad desde agosto del 2021. Posiblemente ustedes se preguntarán, ¿y esa joven cuándo descansa? Así que, después de esto, Thalys, yo quiero que todavía tú me hables de ti. Tú, háblame de tu familia. Yo sé que me contaste que tu abuelito el 27 de este mes cumple 100 años. Sí. ¿Cómo se llama tu abuelito? Francisco. Don Francisco, si está viendo este programa, reciba un abrazo de todos en la estación. Porque un tesoro, como lo es usted, no se da mucho en Puerto Rico, aunque hay muchos centenarios en Puerto Rico. Y que Thalys me cuenta de que usted es un abuelito muy especial. Así que, es más, le dedicamos este programa a don Francisco. Thalys, ¿tienes hermanos, tu papá? Sí. Tengo 3 hermanos más pequeños que yo. Yo soy la mayor. Okay. Mis padres vinieron... Yo nací en Estados Unidos. ¿Oh, sí? Sí, Yo también. al año... Ah, mira. Al año nos mudamos a Puerto Rico y desde entonces estoy acá. Yo al año mis padres me trajeron a Puerto Mira. Rico. Pues Cristo. igual. ¿En qué estado naciste? En New Jersey. Yo en Brooklyn. Ah, mira. Mira, cerquita. Y bueno, desde entonces estoy en Puerto Rico. Qué bien. Vengo de una familia tradicional, una vida tranquila en el campo. Jayuya es mi lugar. Es ese lugar de paz, ¿viste? Cuando uno está en otro lugar y dice, bueno, tengo que pensar en algo que me tranquilice. Bueno, pienso en Jayuya, en sus montañas, en su frescura. También Sí, es precioso. Y bueno, fue un reto enorme haberme ido a estudiar fuera, en España, la vez que hice la maestría, porque, bueno, obviamente la primera, la mayor, la primera que se iba. Entonces cuando se lo dije a mis padres, fue algo chocante, pero bueno, nunca me han cortado las alas, siempre me han apoyado. Gloria a Dios. Así que fui y lo hice, me agarró la pandemia allá. Pero terminé. Allá dio bien duro. Sí, muy duro, Wow, muy duro. Empezó muy fuerte allá. Y has seguido corridito, bachillerato, Sí. enseguida seguiste el doctorado. Y esos temas que has estudiado, ¿te habían atraído siempre? ¿O hubo algún momento en tu vida donde empezaste a crear una conciencia que te llevó a eso?
Sí, siempre me han atraído temas filosóficos, digamos, porque sí que podríamos ubicarlos en filosofía, pero no fue hasta que me fui a hacer la maestría que tomé conciencia más real de la importancia de la política en nuestras vidas. No solo de la filosofía, no solo de la psicología, sino de la política, que es esa disciplina que rige nuestras vidas, queramos o no. Nos demos cuenta o no, nos tapemos los ojos o no, rige nuestra vida. Sí. Entonces, cuando hice el máster en Gobierno y Cultura, nos dieron muchas clases, muchos cursos con este tema de la política y del gobierno, y ahí tomo mucha más conciencia y digo, bueno, hay que hacer algo, y hoy más que nunca la cultura está arraigada completamente con la política. Correcto. Es por lo que me decidí, ¿verdad?, a estudiar a más profundidad la política, la cultura y sobre todo el tema de la identidad y cómo es que eso está trabajando hoy a nivel político también. Ok, qué interesante esto de gobierno y cultura. Me luce, en Puerto Rico yo sé que se estudia. En Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, yo estudié en Ciencias Sociales en Río Piedras, pero esa maestría en Gobierno y Cultura, ¿por qué? Bueno, buenísima pregunta, O sea, porque mis padres me la hicieron. ¿Hay algún modo de pensar en España que lo vincula de esa manera? Yo creo que era una toma de conciencia de cómo la cultura estaba muy arraigada a este ámbito político, cómo tenía todo que ver con el gobierno y cómo cada vez toma muchísima más fuerza. Entonces yo creo que era, ¿verdad?, esa toma de conciencia para luego transmitirla a los estudiantes. Qué bien, qué bien. Pues vamos a cerrar el segmento, pues, amigos, porque se nos termine el tiempo, pero con el trasfondo de Thalys vamos a discutir, y el programa tiene título, Al rescate de la identidad. Me copié de ese proyecto que ella ha fundado, Rescatando la Identidad. Y ustedes saben que ese ha sido un tema central en este programa. Hablamos todo el tiempo de la identidad, todo este choque cultural. Así que no se vayan de ahí, amigos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigos de Alerta Cristiano, vamos ahora a entrar de lleno en el tema a rescate de la identidad. Me voy a hacer el tonto. Thalys, ¿qué es identidad? Bien, este es un concepto moderno, es un concepto que nace en la modernidad, es decir, los filósofos clásicos, por ejemplo, no hablaban de identidad, hablaban de esencia, de ser, de ente, en el caso de Aristóteles. Entonces, este es un concepto que nace en la modernidad y viene a transformar la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, o que hablamos incluso de nosotros mismos. Por ejemplo, la psicología habla del yo, y tiene todo que ver con la identidad. Pero, si vamos a la etimología de la palabra, la raíz de la palabra, proviene del latín, que es idem, que significa lo mismo.
Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos dice que hay algo que siempre permanece. Algo que independientemente de los accidentes, de nuestras características físicas, el engordar, el cambiarnos el color de pelo, o sea, todas esas cosas no van a cambiar ese algo que siempre va a permanecer. Ese soy yo. Exactamente. Okay. Entonces, sí que quiere decir y quiere indicar que hay algo que siempre va a permanecer. Ahora bien, esto ha sido atacado, está siendo atacado y no me quiero adelantar, claro. Así que simplemente les menciono que, ¿verdad? Claro. Este concepto y esta definición etimológica de algo que permanece está siendo hoy más que nunca atacado. Ok. A pesar de, sí, tú señalas y tienes toda la razón, ese término se ha venido a usar en las últimas décadas, 10, 20, 30 años. ¿Por qué de la identidad del cristiano? Bueno, esa sabemos. También los cristianos no usaban la palabra como tal así. No. Esto también el cristiano ha tenido que redescubrir, ¿no? Lo que es en Cristo, ¿no? Sí. Como criatura. Sí. Hay una diferencia entre la identidad del cristiano. Completamente. Okay. Y hay una diferencia a la que es interesante porque no es una diferencia como para solo un grupo, ya que hoy hablamos tanto, ¿verdad? Está tan sectaria la sociedad. No es para solo un grupo, no es para solo una minoría, no es solo para las mujeres, no es solo para... O sea, es para todo aquel que acepte a Cristo, ¿verdad? Y que entienda que su identidad fue en base o fue creada a imagen y semejanza. O sea, no es una identidad para unos pocos, es para todo el que quiera. Es una identidad para todo el que acepte, exactamente, y todo el que ha sido creado. Correcto. Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de entender y de reconocer que somos imagen y semejanza de Dios. Correcto. Que eso es sumamente importante. Sí. Sin embargo, es interesante notar que en tiempos premodernos, estoy hablando de, ¿verdad? Millones de siglos, estamos hablando de principios de siglo XIV, por ejemplo, y muchísimo antes. Pero en tiempos premodernos se entendía esta definición. Se entendía, a pesar de que no se hablaba de la identidad, correcto, vuelvo y recalco, se entendía que éramos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque había a nivel social una compenetración, digamos, de lo religioso. Es decir, lo religioso estaba en el centro de la cosmovisión de las sociedades. Correcto. Lo religioso era la brújula moral de la sociedad. Nos hemos ido alejando y ya siglos más tarde, entrando a los tiempos modernos y luego tiempos posmodernos, que son los que estamos viviendo ahora, esto cambia. Y hay una frase fundamental de un filósofo llamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y este filósofo dice, Dios ha muerto. Lo han matado los hombres. Esto dice. Qué palabras tan contundentes y tan fuertes, ¿no? Hasta cierto punto. Claro que sí. Matamos ¿Y a qué se refería él? Matarlo. Exactamente. Okay. ¿A qué se refería él con eso? Porque hay personas que dicen, declaró que Dios ha muerto, pues él se refería a que Dios no existe. No, Nietzsche no se refería a eso. A lo que él se refería realmente era que el ser humano había sacado a Dios del centro, como en tiempos premodernos, del correcto, centro de la cosmovisión de nuestra sociedad, le había quitado ese poder de brújula moral, de cierta manera, de ese creador de los valores de nuestras sociedades, y convenientemente se había, ¿cómo se le llama? Se postuló a sí mismo. O sea, el ser humano saca a Dios del centro y se postula a sí mismo. Y entramos a lo que podemos conocer en psicología, o en filosofía, o sociología, incluso como antropocentrismo. Correcto. Es decir, el hombre como el centro del universo y por lo tanto como el creador de la moral, como el creador de los valores. Entonces, evidentemente, cuando el hombre mismo es quien crea los valores o la moral, caemos en un campo subjetivo. Crea lo que quiere. Exactamente, crea lo que quiere. Para mí puede ser algo considerado malo y para ti no. Entonces ya eso hace que toda esta creación por el hombre caiga en subjetividad. Ya no tenemos unos ciertos mandamientos universales que rigen a todos, que eran el caso de la religión, ¿verdad? Estos 10 mandamientos, por ejemplo, no matarás. Correcto. Hoy día ese no matarás
tiene excepciones. Por esa misma subjetividad, miren con los niños exactamente, en el caso de los niños por nacer. Entonces ahí es cuando caemos en toda esta subjetividad y en todo ese alejamiento incluso de la identidad entendida como imagen y semejanza de Dios. Correcto. Y cuando tú dices está siendo atacada, ¿cómo está siendo atacada? Está siendo Pero atacada. Nietzsche empezó a atacarla. Sí. Nietzsche se dio cuenta de que estaba siendo atacada. Esto lleva muchísimos siglos. Pero hoy, para situarnos ya más en nuestro contexto, en este tiempo posmoderno, digo rápidamente, ¿verdad? ¿Qué entendemos por posmodernidad? Porque la gente puede decir, ¿qué es posmodernidad? ¿Cómo que en los tiempos que vivimos? Correcto. Posmodernidad comienza como una doctrina filosófica. Las ideas tienen consecuencias. Ajá. Todo lo que se ha pensado a nivel filosófico es bajado a la práctica. Y es lo que vamos viviendo. Decimos, antes no era así. ¿Por qué? Porque comenzó a pensarse de otra manera, comenzaron a escribirse libros, teorías de otra forma, y son las consecuencias que tenemos hoy. Entonces, la posmodernidad es, ¿verdad?, una doctrina filosófica de finales del siglo XX, así que desde el siglo XX ya estamos en este curso. Correcto. Siempre que hablo de siglos, a veces a la gente le cuesta un poco eso y siempre hago la salvedad de que cuando hablamos del siglo XX son todos los años anteriores. 1900. Correcto. Si hablamos del siglo XIV son 1300 y así. Hago siempre esa distinción para que nos ubiquemos bien. Entonces, finales del siglo XX, estamos hablando de los 1900 para acá. Y esta es una doctrina que está caracterizada por la subjetividad, evidentemente por lo que mencionábamos anteriormente de que el hombre crea los valores. Está caracterizada por el hedonismo, que hedonismo en definición es doctrina del placer. Es decir, el ser humano está volcado a lo que me produzca placer. Ya no hay, qué sé yo, esa visión de héroe incluso y todo esto. Entonces, ¿cómo está siendo atacada en nuestros últimos tiempos? Por mencionar una cosa. Una de las formas que más está siendo atacada es con la ideología de género. Porque la ideología de género viene a quitar todo el condicionamiento. Todos los condicionamientos que tenemos en nuestra vida, todo aquello que fue dado, correcto, todo lo que ha sido heredado, e incluso una bendición, podríamos decir nosotros como cristianos que los reconocemos así. Por ejemplo, un condicionamiento, el biológico, el que nace es hombre o mujer, eso es un condicionamiento. Y si yo voy a construir mi identidad, yo tengo por lo menos una base, que son esos condicionamientos, el biológico que mencioné, el espiritual, el que somos seres trascendentes, el que hay algo después, el que tenemos razón y voluntad. Todas esas cosas son condicionamientos que, sin embargo, hoy día están siendo atacados por la ideología de género, que nos viene a decir que no importa tus condicionamientos, que lo que importa es tu autopercepción. Eso dice la ideología de género. Que tu autopercepción es lo que rige, lo que manda en tu identidad. Y esto tiene unas consecuencias gravísimas, porque le hacemos creer a todos, o sea, a la fuerza a los más grandes, que conocemos esto ya bien, y de forma doctrinaria, o sea, de adoctrinamiento a los más chicos, de que ellos pueden elegir por encima de haber nacido hombres o mujeres que quieren ser. Y esto tiene repercusiones increíbles a nuestra identidad. Voy a tratar de dramatizar ese punto que has traído, porque encontré, no lo voy a anunciar más. Amigo que estás viendo el programa, y a Talí también le hago la misma pregunta. Si yo les dijera a ustedes que yo soy una mujer, ¿qué ustedes dirían? Si yo les dijera a ustedes que yo soy chino, de nacionalidad, de extracción china, ¿qué ustedes dirían? Si yo les dijera a ustedes que yo tengo 7 años de edad, ¿cuál sería la respuesta a esa presentación mía? Si yo les dijera que yo mido 7 pies, no me están viendo parado ahora mismo, ¿cuál sería su respuesta? Talis, ¿qué tú dirías? Sinceramente, que está un poco loco. Estoy loco, ¿verdad? Que necesita ayuda. Necesito ayuda. Sí. Como que hay una lógica que no se ve.
Sí. De eso es de lo que estamos hablando. Totalmente. O sea, que el pensamiento, que tu idea de ti mismo no corresponde con la realidad. Correcto. Si yo ahora vengo y me cambio mi cara para que yo parezca un lagartijo, un lagarto, o empiezo a hacerme cosas en el cuerpo porque yo soy culebra. Uh-huh. Que hay casos. Parece ridículo. Gente, eso ya ocurre. Sí. Hay gente que dice que es perro. Uh-huh. Hay gente que come comida de perro. Uh-huh. Le puedo traer los ejemplos más inverosímiles. Y van a usted estar. dice, como dice Talis, Eduardo está loco. Eduardo definitivamente está loco. Vamos a hablar de esa locura. Se nos terminó el tiempo. Volvemos enseguida. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Continuamos, amigos, con ustedes tocando el tema al rescate de la identidad. Y nos quedamos presentando unos ejemplos y cuando se los presenté a Talis, dijo, Eduardo, tú estás loco. Tú no eres nada de eso. Tú no mides 7 pies, tú no eres una mujer, etcétera, etcétera. Esto es parte del ataque. Es decir, que somos todo eso que no corresponde con nuestra verdadera identidad. Exactamente. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que en este caso, que me mencionabas, soy una mujer, tengo 7 pies, todo eso, yo, que te estoy diciendo la verdad, que te estoy diciendo, no tienes 7 pies, eso no es el caso. Tú eres la loca. Yo soy la loca. Yo soy la loca, yo soy la que está promoviendo un discurso de odio, así le llaman, discurso de odio. Cuando tú me digas loco, yo te voy a decir, no, Talis, tú eres la loca. Así es. Yo tengo 7 pies. Así se está tratando esto hoy. Y me voy a ir a Kindle con los niños, Sí. Y es importante mencionar que la gente va a decir, no, es que eso no llega hasta ese punto. Y es que voy a entrar al baño de las damas. Sí llega a ese punto. De hecho, se le conoce como transespecismo, por ejemplo, a las personas que creen que son de otra especie. Y si buscan casos, van a buscar el hombre que se creía perro y una mujer lo cuida, correcto. Una mujer, o sea, es real. Es real. Son casos drásticos, pero se están viendo cada vez más, no son casos aislados. Hay otro caso, por ejemplo, que se llama, es un nombre difícil de pronunciar, es un hombre de Canadá, que se llama Stefan algo, lo pueden buscar, hombre de Canadá que dice ser niña, y lo van a encontrar. Y lo han adoptado como una Sí, niña. lo han adoptado. Sí. Yo no, en este... Sí, ahí hay 3 locos. Ahí hay 3 locos. Ahí hay 3 locos. Totalmente. Y no solamente eso, es admitido a una escuela, va a una escuela a la que probablemente podrían estar tus hijos. O sea, quiero que la gente entienda esto. Esto tiene consecuencias. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay muchísimos casos de hombres que van a la cárcel
se autoperciben mujeres, Claro. dicen, no, yo realmente soy una mujer y me siento una mujer, Y lo que van y el es a sistema otra de cosa. justicia lo traslada a una cárcel de mujeres. Y busquen los casos, porque no solamente ha pasado en Argentina, no solamente ha pasado en Canadá, ha pasado también en Inglaterra, ha pasado en Estados Costa Unidos. Rica, ha pasado en Estados Unidos, de hombres que son trasladados y violan y abusan de mujeres en la cárcel. Claro. Entonces, obviamente, esto es para que nos demos cuenta de que esas ideas tienen consecuencias cuando son llevadas al nivel político. Porque una sociedad que se rija políticamente bajo una ley que te dice a ti que tú eres lo que quieres ser, que tu autopercepción es lo único que importa, luego tiene que aceptar, por ejemplo, que un hombre locura. que un hombre se quiera pasar a la celda de mujeres, que un hombre quiera participar de deportes femeninos. Ajá. Y busquemos noticias. Hay hombres que se han metido a deportes femeninos, a boxeo, por ejemplo, a uno que se llama NFC, que es como una lucha libre entre Correcto. más o menos, y que han desbaratado, como decimos acá, desbaratado, como decimos acá en Puerto Rico, a las mujeres. En el caso de la natación, un hombre que dice ser mujer Lia le rompió Thomas. el récord a las damas que competían con él. Y esto es muy, muy triste, porque Sí. hay muchas chicas, sobre todo en Estados Unidos, que dependen del deporte para sus becas Correcto. universitarias, para poder ir a la Correcto. universidad. Y que ahora estén entrando hombres y que les estén quitando esas becas, es lamentable. Talice, el asunto es, ¿dónde se detiene eso? Porque si lo permitiste en un principio, lo tienes que permitir ad infinitum. Exacto. ¿no? Cualquier idea es correcta. Sí, 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 totalmente. O Cualquier sea, idea es ¿dónde, cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde se traza el límite? ¿Solo en la sexualidad? ¿Solo tu autopercepción vale para decidir si eres hombre o mujer? ¿Por qué no vale para otras cosas? Correcto. Que es lo que ha pasado con lo que han pensado muchas personas que ahora se autoperciben niños. En el caso del hombre de Canadá, era un hombre casado con 6 hijos, 6 o 8. No recuerdo bien en estos momentos. Pero ahora dice ser una niña de 6 años. Entonces, ¿dónde se traza ese límite de la Si autopercepción? tú dijeras ahora mismo que tú tienes 65 años de edad y pides el seguro social. Ya pasó. Pasó en Argentina y se lo van a dieron. dar? ¿Se lo Y dieron? se lo dieron. ¿En serio? Sí, el hombre se llama, ¿cómo se llamaba? Bueno, lo pueden buscar. El caso del Seguro Social en Argentina. ¿Y qué dijo el resto del pueblo? No pueden decir nada, es ley. En Argentina hay una ley de identidad que precisamente dice que tu autopercepción es lo que cuenta. Este hombre fue a registro... Civil, Ajá. demográfico. Exactamente, al registro demográfico y pidió cambiar su sexo. Él cumplió 60 años y en Argentina las mujeres se jubilan a los 60 años, el patriarcado, ¿no? Ajá. Y los hombres a los 65. Qué Mira lindo qué patriarcado, discrimen. qué discrimen. Ah. Y este hombre cumple 60 años, va a registro civil, dice que es una mujer, se lo cambia y se Y jubila. empezó a recibir su pensión. Exactamente. Wow. Sí. Ok. Ha hablado de identidad, pero veo que hay una variedad. O sea, que hay políticas de identidad. Sí, sí, sí. Total. Explícame eso. Muy bien, eso es importante. ¿Qué quiere decir políticas de identidad? O sea, vamos primero a la misma frase, o sea, la misma palabra. O sea, es cuando la identidad ha sido politizada. Es decir, la identidad es convertida en instrumento político. Entonces, esto tiene dos definiciones o dos consecuencias. Una es la supremacía de la identidad de grupo sobre la identidad individual. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, vas a ser juzgado colectivamente, en el caso de los hombres. Eso es puro marxismo. Completamente. Eso Es es puro marxismo. es el marxismo trasladado a, nuestros tiempos y con unos ajustes Sí, en algunas sí. cosas. Sin el nombre de marxismo. Exactamente. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, la identidad de grupo está por encima de tu identidad como individuo. Entonces, es por esto, por ejemplo, que el feminismo se otorga la autoridad de señalar a todos los hombres, de llamarle a todos los hombres machistas, de decir que todos los hombres son potenciales violadores. Imagínate. Eso es lo que se dice en Argentina, por ejemplo, y en España, que todos los hombres son potenciales violadores.
Entonces, es por esto que se juzga colectivamente. Y por otro lado, dije que había dos formas de ver esto, dos consecuencias. Por el otro lado es la búsqueda de reivindicaciones políticas en términos de rasgos identitarios. Con eso, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, en Argentina, y perdón que siga con Argentina, pero es que en Argentina esto está muy, muy avanzado. Se está viendo. Exactamente, está muy drástico, muy radical a nivel de Latinoamérica. Ahí fue donde empezó, ahí está el embrión. Claro, han adelantado un montón. Sí, muchísimo. Entonces, en Argentina hay algo llamado justicia menstrual. Y esto es literalmente reivindicaciones políticas y económicas en nombre de la identidad. Por ejemplo, el que a las mujeres, y como ellos llaman personas menstruantes, pero en realidad la única que menstrua es la mujer, o sea... Pero bueno, allá hay algo llamado justicia menstrual y es que las mujeres piden que el gobierno les subsidie sus productos íntimos. Okay. O sea, que el gobierno les pague sus toallas sanitarias, etcétera, ¿verdad? Todos los productos íntimos. Okay. Así como también que les pague la semana o los días que la mujer dure en su periodo, que sean pagados por el que la ha contratado, porque ellas están casi que ven la menstruación como una enfermedad. Wow. Y esa semana yo tengo el derecho de irme a mi casa y que el gobierno me pague mi semana de menstruación, ¿no? Entonces, eso es una búsqueda de derechos, de supuestos derechos políticos y económicos en base a mi identidad, en base a quién soy. O sea, entonces, evidentemente, esa es la forma que se está utilizando para instrumentalizar políticamente a la identidad. Y eso es lo que están usando, lamentablemente, la mayoría de los grupos de izquierda. Correcto, que se asocian con Exactamente. El sector radical de izquierda. Exacto. Ok, y entonces, bueno, es que oyéndote a ti, uno ve, y yo espero que nuestros hermanos estén viendo, cómo afecta esto a cada individuo. Sí. O sea, nos afecta a todos como grupo, no. Ya tú has dicho algo, el colectivo por encima del individuo, de la persona. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, yo creo que esto tiene implicaciones increíbles porque acá caemos en... O sea, no estamos nada diferentes a, por ejemplo, lo que pasó con los nazis. No estamos distintos a lo que pasó en un momento con esta segregación racial. O sea, es exactamente lo mismo, pero ahora dirigido por otros grupos. En este caso, claro, esas minorías que lamentablemente están muy, muy envenenadas de odio. Son minorías que se victimizan. Son minorías que están muy, muy resentidas, es la palabra. Tú has dicho algo bien interesante, y a mí nunca se me había ocurrido preguntarle a mis recursos esto, que están envenenados por odio. ¿De dónde tú entiendes que sale ese odio? Yo creo que este odio sale precisamente de la enseñanza de que históricamente han ocurrido cosas, errores históricos, como, por ejemplo, ese mismo de la segregación racial, el racismo, ese mismo de lo que ocurrió con los nazis, el holocausto, todas estas cosas que han ocurrido, que han sido trasladadas a nuestro ámbito actual y vistas con los ojos actuales, analizadas con el conocimiento actual, con la historia actual, y no están siendo correctamente vistas, o sea, no están siendo correctamente analizadas. Es decir... ¿Quiénes no lo están analizando correctamente? ¿Ellos o el resto de la sociedad? Ellos. Ellos, completamente, totalmente. O sea, ¿qué han hecho? Han dicho, bueno, podemos instrumentalizar estos sucesos históricos para trasladar resentimiento y odio a la sociedad hoy y fragmentarla. Bueno, ya ahí es una idea. Estrategia política. Exactamente, esa es la idea. Necesito esta excusa para generar una ruptura con el régimen. Exacto. El Estado de Derecho, el país. Exactamente. Y es porque esa es la base con la que se están guiando hoy estos grupos que fue sacada del marxismo. Es decir, ¿el marxismo qué era? Era la contraposición, la guerra entre el obrero y el burgués. Entre las clases. Entonces ahora trasladan ese marxismo a la cultura y le dicen, mujer,
está siendo oprimida por el hombre. Negro está siendo oprimido por el blanco. Homosexual está siendo oprimido por el heterosexual. Y así sucesivamente. Entonces han trasladado esta lucha de clases que veíamos en el marxismo a un ámbito cultural. Y a las relaciones personales. Hombre-mujer. Okay. Vamos a detenernos ahí, Thalys. Sí, porque si amigo, es que ahí lo voy a interrumpir porque lo vamos a continuar. No se retiren, enseguida continuamos. Dios les bendiga, perdónenme. Alerta Cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Continuamos, amigos de Alerta Cristiano. Estábamos hablando de cómo impacta este ataque a la identidad, a los individuos, pero también, Thalys, se impacta a la familia, se impacta a la nación. ¿Cómo se impacta a la familia? Sí, mira, yo creo que uno de los pilares importantes de nuestra sociedad, que es la familia, también está siendo más que atacada hoy. Precisamente porque toda esta guerra cultural no exime el núcleo familiar. Y si yo destruyo una familia, está comprobado que si yo destruyo una familia, si yo logro que una familia no sea funcional, sólida, fuerte, yo destruyo el núcleo mismo de la sociedad. Esa es la columna vertebral. Es la columna vertebral. De hecho, la familia es ese grupo de socialización primaria. Es donde primero se forman los valores, donde primero formas muchas cosas que luego van a ser llevadas a la sociedad. Entonces, evidentemente, la familia está siendo atacada a través de estas ideologías de múltiples formas. Por ejemplo, a través del feminismo como, hombre y mujer en guerra. Y por lo tanto, en guerra también los hijos, que ven todo este odio generado en la relación de sus padres, cuando en realidad deberían ver amor, comprensión y, lucha, pero juntos. Nosotros contra algo, no nosotros en contra. Correcto. También está siendo atacada por esta ideología de género, que está comiéndole muchísimo más que a los adultos, a los jóvenes la mente y a los niños. Sí. ¿Por qué crees que hay tanto interés de que esto esté en los currículos en la escuela? ¿Por qué crees que hay tanto interés cada vez más grande de que se hable de sexualidad en las escuelas? Porque ellos quieren dominar lo que se le va a hablar a los niños, lo que se le va a decir a los jóvenes, porque son mentes inocentes, son mentes sanas, son mentes en formación, que se van a creer lo que el maestro les diga. Sí. Entonces, la familia la tiene fuerte, en el sentido de que tiene una lucha... Es ese pequeño gobierno. La familia es un pequeño gobierno. Sí, totalmente. Sí. Es un pequeño gobierno que, con todo este tema incluso del patriarcado, quiere ser derribada. Pero esto es también una exhortación a que se fortalezca la familia. Porque desde ahí... Y desde las iglesias también yo creo que está el rescate de muchas cosas, no solo de la identidad, de nuestra nación. Ajá. Entonces ahí voy a lo de la nación. ¿Cómo se están atacando las naciones? Esto evidentemente es una estrategia política.
Por lo tanto, como estrategia política, esto quiere ser llevado a todas las naciones. Esto no se está viendo solo en Puerto Rico, gente. Esto no es solo de acá. Esto incluso está empezando aquí. Pero no se confíen porque digo que está empezando, porque está empezando rápido, con toda la fuerza y avanza muy, muy rápido. Pero hablábamos fuera de cámara de esto de cómo podemos ver cómo ha avanzado en otros países, en España, en Estados Unidos, en Argentina incluso, que es ese ejemplo latinoamericano, ese ejemplo tan contundente para nuestra región. ¿Cómo eso ha avanzado en otros países? Miremos, informémonos, aprendamos de otros países, aprendamos por dónde va la cosa, para que podamos saber por dónde va a entrar acá y cómo nos van a atacar acá. De hecho, muchos de los proyectos que se han estado presentando, estuve analizando uno de ellos, el 1403, que es un proyecto de la Cámara para legalizar el aborto por el que de hecho hoy creo que empezaba Hoy empieza la vista. Muchos de estos proyectos tienen todos los términos, todos los conceptos que están siendo utilizados en otros países. Ese proyecto habla de personas gestantes. O sea, nos tratan como tontos, por decir una palabra... Light, porque nos tratan de muchas otras cosas. Sí. Nos tratan como tontos, nos quieren hacer creer un chorro de barbaridades que no son verdad. Nosotros sabemos la verdad. El pueblo sabe la verdad y sobre todo el pueblo cristiano sabe la verdad. Entonces, el que nos vengan a decir que si personas gestantes, ¿quiénes? Las mujeres. Somos las únicas con esa capacidad. Y eso es parte del ataque a la identidad. La mujer que es portal divino. Correcto. La mujer que es la única con la capacidad para gestar. La mujer que tiene eso como identidad contundente y radical, porque nadie más lo puede hacer, está siendo hoy llamada persona gestante. O sea, esto tiene consecuencias. Y el ataque, ¿verdad?, a las naciones es eso. Es una estrategia política que lleve a estas personas, a estos mentirosos al poder, para que luego desde el poder transformen nuestras políticas de manera que todo esto se meta al gobierno, a nivel político, y que llegue a regir nuestras vidas. O sea, yo no sé si ustedes entienden las implicaciones políticas que esto tiene, porque ya no va a ser la vida pública y la vida privada. No. Es que todo, si seguimos por este camino, todo va a ser público. O sea, ¿qué quieren ellos? Llevar a la política a tu casa, llevar a la política a tu cuarto, llevar a la política a tu cama, llevar a la política a las mentes de tus hijos y que baje de allá lo que ellos quieran. O sea, no sé si estamos, ¿verdad? Sí. A veces esto me frustra mucho porque yo creo que a veces no llegamos a entender lo fuerte que es esto, las implicaciones tan fuertes que esto tiene. ¿Y si se impone a nivel mundial? Y si se impone a nivel mundial, que ya ese otro tema, sí. Pero esto es parte de una agenda global. Correcto. Esto es parte de una agenda global y es por esto, o sea, si no me creen, es por esto que nosotros vemos que todos los países van por este camino. Que esto es lo que se está impulsando en todos los países. ¿Por qué? Porque quieren que al final haya un orden mundial, le llaman. O sea, esto pueden irlo buscando también si les interesa el tema. Hay muchos videos sobre esto, hay mucha información, hay muchos libros. Orden mundial o orden global. La llamada Agenda 2030. La llamada Agenda 2030 de la ONU es precisamente eso. Sí. O sea, esto ataca directamente la soberanía y la autonomía de nuestros países. No, ya no va a existir ningún nacionalismo. Ya no va a existir un nacionalismo. La protección de la patria. Nada. Eso no vale nada. Ahora es todo el foco mundial. Exactamente. Sí. Y yo no sé si a ustedes les alarma que, por ejemplo, la ONU, que es una organización internacional, con sus líderes por los que nadie votó, acá nadie votó por los líderes de la ONU. Nadie. Y yo no sé si a ustedes les alarma que la ONU venga y diga, bueno, para el 2030 todos los países, todas las naciones tienen que cumplir con esto. Ajá. Eso es orden mundial. Y eso es totalitarismo. Correcto. O sea, van a abarcar la totalidad de tu vida. Eso es. Entonces, así ataca. Imagínense, amigos, que usted vive en una urbanización que tiene una directiva comunal y que esa directiva le diga a ustedes, en esta urbanización todo el mundo tiene que practicar el aborto. Eso es. Redúzcalo a su comunidad inmediata, allí donde usted vive, en el condominio donde usted vive, que la directiva, la junta de directores diga,
aquí todo el mundo tiene que abortar. Aquí todo el mundo va a tener un hijo. No 2, ni 3, ni 4. Uno solo. Lo mismo que hizo China y ahora están tratando de revertirlo. Arrepentido. Bastante. Amigo, eso es totalitarismo. Y entonces Talí nos está diciendo algo que este programa lo viene diciendo hace 9 años desde que empezamos. Que un pastor como Milton Picón lo viene diciendo hace 30 y pico de años. Y creíamos que era solo en Puerto Rico. No, amigo, nunca, siempre se les dijo, alerta, cristianos, mira lo que viene soplando de Europa, mira lo que viene soplando de Canadá y de Estados Unidos, y ahora lo tenemos aquí. Claro que hay que dar unas luchas a nivel puertorriqueño, claro. Hay que resistir. Yo no puedo decidir la Argentina, yo no puedo decidir Perú, pero sí, yo tengo que dar la vida por lo que está sucediendo en Puerto Rico. Y de eso es de lo que se trata, amigos. Te quiero hacer otra pregunta que me está corriendo. Tú como psicóloga, tú has visto esto, tú has visto esta postura, me acabas de hablar de que nace de un odio. ¿Cómo podemos, no me gusta usar la palabra, es que uno piensa como cristiano en ayudar? ¿Cómo yo contribuyo a que ese odio cese? ¿Qué podemos hacer los cristianos para detener esto? Que no sea actuando meramente políticamente. Bien. Mira, yo creo que una de las soluciones y por donde debe ir la cosa es no abandonar la verdad. A la verdad hoy se le llama odio, se le llama discurso de odio, pero la verdad siempre ha sido amor, siempre. Porque, por ejemplo, vamos a pensar que yo me creo un pájaro, me autopercibo un pájaro y quiero tirarme del 8º piso de un edificio. Y a mí, basado en esta ideología de género, el otro debería decirme, ¿te crees un pájaro? Pues eres un pájaro porque lo que importa es lo que creas y lo que pienses, vuela. Y ahí me tiré y morí. Morí porque hay una realidad, porque hay algo que se llama ley de gravedad que me va a alar. Y que tú no tienes alas. Y que yo no tengo alas, exactamente. Entonces, pero si viene alguien y me dice la verdad, me dice, no, mira, estás teniendo quizás un problema de autopercepción a nivel psicológico y por lo tanto, o sea, me explica la verdad, me ayuda, me dirige a nivel terapéutico incluso, para eso estamos los psicólogos se supone, pero ya creo que pronto nos quedaremos sin trabajo a este paso. Pues entonces viene y me dice la verdad, eso es amor. Claro. Me salvó la vida. Con ese ejemplo de tirarme de un 8º piso. Me salvó la vida. Entonces, eso que llevo a un ejemplo como ese, algo tan trivial, es lo que quiero que traslademos a este ámbito como cristianos. Porque nosotros no vinimos al mundo simplemente para, ¿verdad? Hay esta frase de, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y bien, pero estamos en él. O sea, nos dijo eso primero. Y estamos en él por alguna razón. Y estamos en él por alguna razón, exactamente. No nos dijo no son del mundo y por lo tanto aíslense. No, están en el mundo, nos dice primero. Entonces, eso es bien importante porque es reconocer que por estar en el mundo nosotros tenemos una labor aquí, un propósito. Tenemos un propósito. Entonces, cuando nos decía que llevemos la palabra a todas las naciones, ¿qué es la palabra si no es verdad? Entonces, es llevar la verdad a todas las naciones. Entonces, como cristianos, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es no ceder. No ceder ante estas mentiras. No ceder ante ese gancho que quieren agarrar o tomar de que para respetar al otro y para amarlo y para quererlo hay que aceptarlo tal y como es. Porque, bueno, si alguien tiene ganas de matar a otro, yo no lo voy a aceptar tal y como es y le voy a permitir matarlo. O sea, hay que fortalecernos con la verdad primero, por lo tanto hay que prepararnos y estudiar y formarnos, y luego hay que salir allá y transmitirla, con amor, por supuesto, pero siempre transmitirla. Entonces hay otra cosa, y es que nosotros nos enfocamos muchísimo en esto de Dios es amor, Dios es paz, Dios es... Y claro que lo es, claro que Dios es amor, pero Dios es Padre. Dios es Padre, Dios es disciplinador, Dios es quien nos redarguye, quien nos dirige. ¿Quién no es un padre sino el que dirige? ¿Quién no es un padre sino el que, por ejemplo, un niño va a querer poner la mano en la estufa y él los regaña
y le dice, eso no se hace, y lo corrige para que no lo haga, pero buscándole un bien, que es que no se queme. Entonces, eso mismo es Dios. Dios es Padre. Dios nos disciplina, Dios nos corrige, y así mismo tenemos que actuar como cristianos. Volviendo a la familia, Talis, y ha estado en el clave con esto de primero que hablábamos de que la familia es un pequeño gobierno. Sí. Si esto sigue como va, las familias empezando como base se van a convertir en una anarquía. Papá, no me regañe, porque a mí no me gusta que me regañe. ¿Qué autoridad va a tener papá? ¿Qué autoridad va a tener mamá? ¿Cómo se va a regir la disciplina en una familia? Si todo es a base de mi autopercepción, pues... Yo me percibo el padre o la madre de esta familia. Ajá, no, aquí el que manda soy yo. Ajá. Sí, totalmente. Y no, papá, tú no. Ya tú estás viejo, no, ¿sabes? Tienes otra manera de ver la vida, pues no, ahora... Esto, como hablábamos ahorita de la autopercepción que no tiene límite, sí, pues cualquier cosa es válida. Y de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque es súper importante el concepto de igualdad en esto. O sea, cuando hablan de igualdad, lo que quieren es que todos estemos en condición igual, y no somos iguales. Correcto. Hay unas jerarquías que vale la pena y que merece que nosotros tengamos, por ejemplo, en la familia. El padre, la madre como autoridad de esa familia dirigiendo a los niños. Así es. Entonces, esto de la igualdad pues no cabe en muchos ámbitos. Amigos, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero esto me luce como que esta es la parte 1. Talis se nos va en unos días para España a continuar sus estudios. Vamos a ver qué nos inventamos. Yo no soy muy tecnológico, por aquí yo espero que la familia de CTNI, la Senda Antigua, me ayuden a traer a Talis de Navarra de vez en cuando, por Zoom o por donde sea. Así que estén pendientes, amigos. Alerta Cristiano. Gracias, Talis. Dios te bendiga mucho. Gracias por la invitación. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.